buenos días. Creemos que es muy buena hora para iniciar una buena radioterapia. Buenos días, qué gran despertar. El sol brilla en el cielo, tenemos mucho que soñar. Hoy es un nuevo inicio, un lienzo en blanco, con el corazón abierto. Realizaremos lo que buscamos. La vida es un regalo, así que vamos a aprovechar. Pon tu mejor sonrisa y no dejes de brillar. Con amor en el alma y energía en cada paso. Hoy vamos a vivir, a disfrutar cada lazo. Buenos días, buenos días. Hoy es un gran día. Dejarás atrás las sombras. Serás pura alegría. Iniciamos la terapia con luz y mucho fervor. Con actitud optimista, todo brillará mejor. Y para conducir esta radioterapia, queda con ustedes Gilberto Marín. Muy buenos días, queridos amigos. Bienvenidos al programa Radioterapia Directo a la Conciencia en su versión Facebook Live. Bueno, pues no tenemos otra versión, la versión en vivo en este streaming que estamos llevando a cabo en este momento en vivo. Y en este lunes 8 de diciembre del 2025, a 45 años ya del asesinato de John Lennon. Bueno, yo soy fan de los Beatles, así que no se me puede olvidar la fecha. Así que bienvenidos, bienvenidas todos al programa. Estamos iniciando. Ojalá que te quedes, que nos des tu like, que nos escribas tus comentarios en vivo en este chat que ya hemos habilitado, ya hemos activado. Y al rato te anuncio, te adelanto que cuando termine este programa en vivo vamos a subir el programa completo a YouTube, a nuestro canal de Gilberto Marín. Allí estamos también para que nos compartas, te suscribas al canal y crezcamos y seamos y pues todo muy bien, porque como el pan, ¿no? Hay que repartir el pan y el pescado y ya sabes. Bien, pues fíjate que hoy te voy a platicar de algo que me parece que no deja de suceder, digamos, a través de los tiempos. Muchas veces no estamos así como que muy seguros de que la paternidad y ese instinto de protección a los hijos, pues es algo innato, algo que viene desde mucho tiempo atrás. Incluso muchas veces es inevitable, innecesario, porque dice la doctora Chiara Fabián, que es psicóloga, dice que gracias a ese cuidado, a esa protección de los hijos, de los padres a los hijos, pues es la principal razón por la cual no nos hemos extinguido como humanidad, como raza a lo largo del tiempo. Y entonces pues claro que es muy bonito saber que gracias a ese cuidado pues vamos cuidando como que la descendencia y todo, ¿no? Pero hoy quiero platicar contigo acerca de algo muy interesante, muy particular, porque fíjate que en ese sentido no es lo mismo cuidar y proteger a los hijos que sobreprotegerlos o peor todavía, controlarlos. Y en este caso, no importa mucho que tus hijos en este momento sean pequeños o sean adolescentes o sean grandes, porque pues claro, cuando tenemos el pésimo hábito de controlar a los hijos cuando son pequeños, pues ya de grandes, bueno, te voy a comentar algunas de las consecuencias de controlar a los hijos en lugar de solamente cuidarlos, protegerlos, no sobreprotegerlos, porque también es una fase en donde pues nos volvemos los controladores, los cuidadores permanentes que acechan a los hijos y que pues que a veces, válgame la expresión, pero no los dejamos ni respirar. Entonces cuando cuidar se convierte en controlar,
los hijos pueden crecer con baja autoestima, de hecho lo hacen, con cierta ansiedad, con mucha autorrepresión, ¿sabes? Yo he visto cómo mucha gente se reprime, se aguanta, no es capaz de expresar sus sentimientos porque resulta que el origen de todo eso, yo lo he comprobado, lo he visto, viene de la época en que a veces sin saberlo, a veces sin quererlo, bueno, pues hay que darles el beneficio de la duda a los padres, pues queriendo cuidar y proteger a los hijos, en realidad lo que estaban haciendo era controlarlos. Y entonces vamos a ver ahora cómo podemos evitar, en el caso de que estés en este momento pasando por la infancia de tus hijos, o que ya son grandecitos, que ya son jovencitos, que ya son adolescentes, o incluso en silencio, quiero que recapacites acerca de si realmente sigues controlando a tus hijos en todo o en casi todo, incluso en la forma en que viven, a pesar de que ya son pues adultos, tienen su propia familia, toman sus propias decisiones, ¿no? Y entonces me decía hace un tiempo una persona que la verdad parece mentira, pero yo no lo podía creer, aunque parezca un poquito exagerado, pero no podía creer yo que esta señora invariablemente todos los días, y tú dirás, bueno, pues es necesario, yo también lo hago, pero me decía que todos los días revisaba la mochila de su hijo, tratando de supervisar, pues que, ¿y por qué lo haces? Le preguntaba yo, pues normalmente. Y evidentemente en la forma en que responde uno, pues ahí va el pecadillo, ¿no? O sea, para checar que haga bien las tareas. Pero pues evidentemente más adelantito, después de algunos días, dijo, soltó la sopa, como decimos callejeramente, y dijo realmente cuál era la intención de registrar no solamente su mochila, sino muchas de las cosas de su propia habitación, su propio cuarto, porque pues es una familia pequeña, el niño tiene su cuarto y la niña tiene su propio cuarto, así que pues todo está en orden y cada quien tiene su independencia, su individualidad, y eso pues es muy bonito porque la privacidad ya lo hubiéramos querido nosotros que crecimos en una familia de muchos, en donde en mi caso yo tenía que compartir mi recámara con otros dos de mis hermanos. Pero fíjate que sin querer, lo curioso es que no sabemos muchas veces la diferencia entre protección y sobreprotección, y mucho menos sobre el control. Y esto puede frenar indudablemente, créeme, su desarrollo, en lugar de impulsarlo, en lugar de darles herramientas para que crezcan como niños y niñas felices y fuertes. Yo recuerdo aquel programa que hice aquí, que algún día lo voy a sacar y lo voy a desempolvar y sobre todo lo voy a actualizar. Decía el programa cómo criar niñas fuertes. Creo que ese fue el título. Y hablábamos de cómo a través del tiempo, a través de los años, pues muchos padres, incluso abuelos, deciden por alguna razón formar a sus hijos de una manera muy, digamos, muy débil, por decirlo con la palabra correcta, porque pues no les damos herramientas para que se comporten, para que sean asertivos, asertivas, etcétera. Ahora, precisamente quiero hablarte de esto, controlar en exceso, aunque tú digas provenga del amor, es por su bien, o a veces no nos damos cuenta, hay que tomarlo en cuenta, afecta muchísimo la salud emocional de los niños, dificulta su independencia y sobre todo daña su autoestima al grado que cuando crecen, porque algún día tendrán que crecer, pues ya crecen como que sin una pata de la mesa, ¿sabes? Déjame la comparación porque a veces crecemos chuecos, crecemos mochos, como que no nos alcanza nuestra personalidad para lograr muchas de las cosas que normalmente las personas pues logran por sí mismas. Ahora,
¿Dónde termina el cuidado y dónde empieza la sobreprotección? Muy importante, vamos a verlo y con mucho gusto lo vamos a entender. Y bueno, pues hoy vemos que no tenemos todavía comentarios en vivo de nuestro público, pues finalmente es lunes, San Lunes, y muchas veces los lunes dicen ni las gallinas ponen. Regreso. Estamos de regreso y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Fíjate que por el otro lado, cuando entendemos que proteger a los hijos, obviamente, o proteger a la familia, ¿por qué no proteger a todos los que de alguna manera dependen de nuestro cuidado, nuestra atención? Pues proteger en este sentido significa ofrecer guía, ofrecer herramientas para que los niños, los jóvenes, los hijos, pues en una palabra, eh, de alguna manera enfrenten los desafíos, sepan cómo actuar en ocasiones donde evidentemente pues no vamos a estar presentes. Hijos, no sé, me viene a la mente algún momento difícil de pequeño, de adolescente, cuando, híjole, ¿qué hago? ¿Qué decido? Y te aseguro y te juro que en una confesión muy, confidencial, yo me acuerdo que lloraba cuando no podía yo tomar una decisión porque necesitaba de el consejo de alguien o que alguien me guiara, no sé, como que sin saberlo y sin quererlo yo me había vuelto de alguna manera dependiente de la opinión de mi papá, de mis hermanos mayores, hasta que, bueno, pues uno lo va dejando cuando por fortuna se suelta de ese control que no es muy sano que digamos. Ahora, la sobreprotección, cuando están presentes papá y mamá, nace del miedo, la necesidad de evitar cualquier malestar a los hijos, los sobreprotegemos. No, mijito, no hagas esto, ponte el otro, no te vayas a enfermar, comete esto. Claro, uno puede tener cuidados para con los hijos, pero pues debe de haber una etapa, un momento, una edad en la que ya debemos comprobar que lo que les hemos enseñado pues está surtiendo efecto, porque pues, oye, no, no me parece así como que muy propio que a tu hijo de primaria le des la comidita en la boca. ¿O si lo haces? Bueno, hay casos y yo los conozco porque una crianza sana, cuando criamos a los hijos de una manera sana, pues esto permite que los hijos se equivoquen, se caigan, se levanten, se limpien el polvo y que de alguna manera aprendan a enfrentar riesgos adecuados para su edad, que vayan aprendiendo incluso a tomar decisiones. No vaya a ser que les pase lo que a mí me pasaba, que lloraba cuando no podía tomar decisiones porque tenía mucho miedo. Y entonces hay que aprender de la experiencia. Es sano que nos equivoquemos, porque equivocarse equivale a aprender. Ok, esto no, esto sí, ya no lo vuelvo a hacer, y así sucesivamente. Ahora, los estudios serios, los más recientes, vinculan la sobreprotección
con trastornos como la ansiedad, la baja autoestima, la timidez excesiva, la dificultad para resolver problemas, la dificultad para tomar decisiones de manera autónoma. O sea, yo creo que lo más inteligente, lo más deseable sería que, bueno, dependiendo del carácter y de la formación de tu hijo o tu hija, pues darles así como que poquita rienda, poquita cuerda, poquita soltura para que vaya, tiene que aprender y si se cae, bueno, pues mijito, levántate, sóbate el raspón y adelante, porque ahora, una vez en un seminario coincidió que muchos de los que algunos de los que estábamos allí, pues teníamos la condición de huérfanos de padre o de madre o de ambos desde muy pequeños. En mi caso, pues fue mi mamá. Yo tenía 3 años cuando ella tuvo a bien irse con el Señor. Y pues yo me preguntaba a veces, ¿y quién me educó? O sea, ¿quién me formó? ¿Quién me hizo como soy? Bueno, en gran parte, y esto lo asumo como una opinión personal, pues tuve que aprender yo a hacerlo, a tomar mis propias decisiones, a saber bien qué es lo que era bueno, qué es lo que era malo. Cuidé muchísimo de no meterme con amistades perjudiciales y cosas peligrosas y pues uno llega a la edad adulta así como que me salvé de tal cosa, de tal otro. ¿Por qué? Porque uno tiene autodisciplina que va aprendiendo justo cuando pues aprende a hacerlo. De hecho, en estudios que hemos consultado dice que hay un trabajo que reveló que el 61.9% de los niños criados en entornos sobrecontrolados por sus padres presentaban deficiencias en sus habilidades sociales y emocionales. Por ejemplo, tal vez sea muy común imaginarnos a esos niños tímidos, serios, apocados, miedosos, que no participan en nada, no tienen amiguitos, no tienen amiguitas. Y entonces uno se puede dar cuenta, así de entrada, que posiblemente sea un niño en donde sus padres lo controlan mucho, no le permiten sentir, no le permiten expresarse, no le permiten ser él, pues de alguna manera. Y entonces proteger en el mejor sentido ayuda a los niños a fortalecerse para que, bueno, posiblemente se les advierta, se les enseñe que pues esto no es bueno, no tanto que no lo hagas, simplemente que aprendan, y esto no es tan difícil, créeme, no es tan difícil enseñar o cuando menos lograr que los hijos aprendan qué es malo para ellos y qué es bueno para ellos. No es tan difícil, créemelo. Pero si vamos diciéndoles esto no porque es malo, esto no porque es feo, esto no porque te castiga Dios y te va a llevar el diablo, como me decía mi abuelita paterna, bueno, entonces creo que en entornos sobrecontrolados no sé, un mundo de sobreprotección que a veces como que nos pasamos de la raya, ¿no? Y les transmitimos mensajes como, no confío en que tú puedas hacer esto, no creo que seas capaz, déjame hacerlo a mí porque tú no puedes, tú no sabes, quítate, eres un menso, mensa. Y con el tiempo, ¿qué crees que ha formado o cómo se ha formado ese niño? Bueno, pues limita su crecimiento emocional, limita su crecimiento como sociedad, como persona social. Y entonces muchos padres adoptan conductas de control sin saber que limitan así la autonomía de sus hijos. Yo he tenido charlas con padres
madres solteras también, sobre todo las madres solteras que han tenido que sobreproteger a sus hijos por una serie de temores. No me imagino lo que se debe de sentir en caso de una madre soltera o posiblemente un padre soltero, un viudo, una viuda, que tengan que cuidar a sus hijos por sí solas, por sí mismas, pues han de estar llenas de temores y no quiero que les pase eso. Sin embargo, también hemos visto casos contrarios en donde los papás con este tipo de condición, bueno, pues otorgan su confianza a sus hijos y saben que pues no les va a pasar nada, como a mí no me pasó nada, ¿no? Bueno, este es un decir, señoras y señores. Nos dice Patricia Reyes, buenos días, señor Marín. Lili Real nos deja su comentario en vivo. Buenos días, feliz inicio de semana. Pues muy bien, contentísimos de estar aquí. Estamos iniciando la semana, por supuesto, en este lunesito, hoy 8 de diciembre, ya pues en plenas peregrinaciones para la Virgen y todas estas fiestas que se antojan así como que muy ricas. Lo único que veo es que, bueno, estos días van a ser muy cálidos, muy ricos, muy calientitos, pero luego, según los pronósticos del tiempo, va a ser mucho frío, así que hay que cuidarse, señoras y señores. Yo voy a una pausa y regreso. Estamos de regreso y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Fíjate que por el otro lado, muchos padres, te decía, adoptan conductas de control, adoptan conductas de mucha sobreprotección y peligrosamente algo de control sin saber que lo que están haciendo. O sea, no se dan cuenta y hay que darles el beneficio de la duda, por supuesto, de que están, como te digo, se están pasando de la raya, están sobreprotegiendo a sus hijos y están limitando su autonomía, su capacidad de aprender a decidir, que pues es parte de la educación que les damos a los hijos, ¿no? Porque estas actitudes por parte de los papás que pasan desapercibidas muchas veces, te repito, porque se confunden con responsabilidad, con protección, con cuidado, con su papel de padres, y que pues muchas veces no sabemos cómo ejercerlo, se nos pasa la mano, la verdad, hay que decirlo. Ahora, muchas veces lo que tratamos de hacer con esa actitud es evitar todo riesgo que no les pase a nuestros hijos lo que nos pasó a nosotros, que no les vaya a pasar nada. Pues no soportamos los papás ver sufrir a los hijos, y de repente les evitamos cualquier cosa que los haga sufrir, que los haga pasar por un momento difícil. Ay, pobrecito mi hijo, qué difícil examen le puso ese profe que no lo quiere, y empezamos a inventar cosas como: no le hagan daño a mi hijito porque yo no quiero que sufra. Pues sabes, esto, visto desde un plano muy práctico, evita que los hijos exploren, aprendan,
que te cuesta trabajo permitirlo y admitirlo. Bueno, pues a lo mejor quien necesita ayuda es otro y no los hijos. No permitimos que se equivoquen o que enfrenten situaciones nuevas o que conozcan personas que a los papás les parecen difíciles. Y claro, hay ocasiones en que los propios niños y adolescentes saben mejor cómo tratar a las personas difíciles que a sus propios papás, porque tal vez traigan la otra escuelita, la escuelita de que no platiques con ningún desconocido y cosas por el estilo. Y todo esto limita la iniciativa de los pequeños o de los adolescentes y limita también su capacidad para resolver los problemas por sí mismo. Y aquí entra, bueno, este es otro tema, pero sí podríamos decir que con los años debemos, o más bien déjame ponerlo de otra manera, como padres con los años debemos ir permitiendo cada vez más que los hijos sean autónomos, autosuficientes, que sean más asertivos, que sean empáticos con los demás. O sea, les estamos enseñando a ser personas. No les estamos enseñando a ser buenos hijos y hijos obedientes y muy lindos porque yo te quiero si tú te comportas bien. No, señoras, señores, les estamos enseñando a ser personas. Y entonces, si nos ponemos a supervisar cada detallito, haz esto bien, haz esto mal, pues pobre chamaco, pobre chamaca, como que le quitamos su capacidad para ser ellos mismos. Y si constantemente estamos tomando decisiones por los hijos o los corregimos hasta sus errores más pequeños, bueno, pues ya sabemos que se les impide desarrollar criterio propio, no tienen una opinión propia ni de sí mismos ni de las cosas. No, o sea, ¿te imaginas cómo a largo plazo esto puede generar mucha inseguridad en los hijos, miedo a equivocarse, como alguien que yo conozco? Y entonces pues yo no podía tomar decisiones de pequeño porque sufría tanto que lloraba porque no quería equivocarme, necesitaba de algo. Pero después uno va a aprender. Yo me hice independiente totalmente como a los 18, 20 años y yo dije, uy, pues ahora ¿quién se va a hacer cargo de mí? Bueno, pues ¿qué crees? Yo digo, para mis adentros, que me sirvió mucho que me dejaran a mí ser yo, que nadie se metiera en mis decisiones. No todo el tiempo le atiné, muchas veces me equivoqué, por supuesto, pero son mis decisiones, son mis lecciones aprendidas, porque muchos padres optan por intervenir antes de tiempo, antes de que sucedan las cosas, para que no sufras, mira lo que te compré, para que no estés mal conmigo, mira lo que te traje. O sea, creo que resolver sus problemas sin darles la oportunidad de intentarlo, de equivocarse, de incluso reprobar. Las mamás o los papás que dicen, reprobamos. No, señora, no reprobaron, reprobó su hijo, reprobó su hija y tiene que enmendar el error, estudiar más, disciplinarse, ¿por qué no? Entonces, no tiene ningún valor, no tiene ningún caso que, ay, pobrecito, mi hijo reprobó, voy a ir a hablar con el director para que le quite esa nota, que pobrecito, mi hijo es muy bueno, en mi casa hace todo, es muy inteligente, pero en la escuela pues falla. O sea, no creo que en las escuelas tomen en cuenta qué tan lindo hijo es esa persona, sino en las escuelas pues van a aprender, a recibir educación, y se trata precisamente de educarlos, formarlos y hacer de ellos buenos ciudadanos, buenas personas, buenos amigos, buenos compañeros, independientemente que gracias a ello terminen siendo buenos hijos. Ahora, yo creo que el impacto emocional del exceso de control en los hijos es algo que debemos primero estar conscientes de ello. ¿Cómo les impacta el hecho de que
Ok, supongamos que te das cuenta o que nos damos cuenta de que realmente se nos está pasando un poquito la mano en cuanto a qué permitirles, qué no permitirles. Bueno, yo vengo de la época en donde no nos daban permiso para salir de la casa después de las 10 de la noche. Bueno, pues no había mucho a dónde ir. La verdad es que era un poquito no tan importante si salíamos o no, pero el sobrecontrol se asocia con síntomas de ansiedad, de depresión, sobre todo en la época actual, en donde, pues quiero teorizar, hay más libertades, hay más comunicación, que por cierto no todo el tiempo es así, porque el hecho de que haya redes sociales y muchas cosas por internet, no necesariamente estamos más bien comunicados, ¿eh? Bueno, ahorita lo vamos a ver, por lo pronto vamos a ir a una breve pausa, queridos amigos, y regreso con más radioterapia directo a la conciencia en este lunes 8 de diciembre del 2025. Uy, regreso. Estamos de regreso y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Muchas veces, queridos amigos, pensamos que sobreproteger a los hijos, o en este caso hablamos de sobreprotección, pues conseguimos que no les falte nada, que no tengan ningún peligro al acecho, que nos permitimos creer y confiar en que estamos formando niños seguros porque siempre estamos allí para decidir por ellos y por consiguiente, pues suponemos que su felicidad está asegurada porque, pues dime quién de los papás no piensa que la felicidad de sus hijos depende de ellos y lo dan por un hecho. Mi hijo va a ser feliz, entre más lo sobreproteja, entre más le ayude, entre más lo apoye, pues no, wrong, estamos equivocados en ese sentido. Fíjate que me gustaría, junto contigo, haciendo, déjame ver, Chiara Fabián nos explica cuáles son las consecuencias de la sobreprotección o el control hacia los hijos. En primer lugar, disminuye la tolerancia a la frustración. Encontramos a hijos que van creciendo como que, bueno, el hecho de dar y siempre dar a los hijos para asegurarnos de que no sufran ni les falte nada, que nos quieran en un momento dado, pues hace que no sean capaces de tolerar el sentimiento de frustración de una forma adecuada. ¿Por qué? Porque no están formados, no están entrenados, permíteme por favor la palabra, para tener momentos o periodos de escasez. Y no solamente me refiero a una escasez material, sino también a la escasez emocional. Yo recuerdo cómo sufrió una señora. La verdad es que de esos casos que pues casi te involucras y te dan cierta penita, ¿no? Pero sufrió lo indecible esta señora cuando la novia de su hijo, púncatelas, aparece ahí con un tercero, le pone el cuerno y el hijo sufre mucho y no lo puede creer y la mamá sufre junto con él
y entonces se convierte en una especie de simbiosis, no sé cómo llamarlo, pero sufría tanto esta señora por lo que le pasó a su hijo con su novia, que me daba la impresión, de hecho me dio la impresión de que ella sufría más que él, y lo que no tenía conciencia de ello hasta que empezamos a revisar todo el asunto es que ella le hacía mucho daño a su hijo cuando sufría la señora por lo que había pasado. No, mamá, no sufras. No le decía eso, pero yo me imagino, ¿no? No sufras por mí, no sufras por esto, que mira que yo tendré la forma de resolverlo. Y no le permitía resolverlo. Ve, búscala, dile por qué hiciste esto si yo te quiero y así, ¿no? Entonces creo que estos niños o estos jóvenes cuando algo no sale como ellos pretendían, los novios, las cosas, la escuela, los amigos, etcétera, pues se enfadan, no saben cómo resolver su problema, se vuelven agresivos, exigentes y como que están acostumbrados a no tener que hacer algo ni luchar por conseguir aquello que desean, trabajar mucho menos y entonces para eso sus papás se encargan de eso. Y ahí el primer problema. Claramente a los hijos a los que sobreprotegemos y los controlamos, no hagas esto, siente esto, no llores, párate, siéntate, lo que sea, pues claramente la ira que sienten cuando son menores y cuando son jovencitos es mucho más tolerable que cuando son adultos. Eso me queda más o menos claro, porque cuando pasan los años y estos niños pues ya se incorporan a la vida adulta, a la vida amorosa, a la vida laboral, a la vida profesional, etcétera, pues muestran como que grandes dificultades en las relaciones interpersonales, en la vida en general, y mucho menos, mucho, yo creo que más gravemente, quise decir, cuando se tienen que relacionar, formar su propia familia y resultó que hay cosas que no toleran. ¿Por qué? Porque viene de origen, pues entonces imagínate unos padres controladores, uy, qué mello diría una persona, esos padres controladores que cuando sus hijos ya se han casado y pretenden formar una familia, pues le siguen diciendo, haz esto, haz lo otro, no hagas esto, no hagas lo otro, porque esto, porque el otro. Y pobres hijos, pues no saben cómo tomar una decisión personal, propia, ¿no? Y entonces se van perdiendo las capacidades de aprendizaje cuando hemos tenido mucho control, mucho sobreprotección como segunda consecuencia, porque los niños que han sido sobreprotegidos no aprenden de sus errores. Sus papás se los resuelven, ¿sabes? Y se anticipan a lo que va a ocurrir todo el tiempo los papás y les dicen, no, porque yo ya pasé por ahí, no vaya a ser que te pase lo que a mí, vale más que no lo hagas porque yo ya tengo experiencia, yo ya estoy escamado, etcétera, etcétera. Y entonces nos anticipamos a lo que vaya a suceder y les impedimos, en teoría, que tengan alguna experiencia similar o una experiencia todavía peor, ¿no? Porque con esto se consigue extinguir su capacidad de aprendizaje. Créeme que el problema cognitivo, o sea, ¿cómo te podría decir? Las distorsiones cognitivas que muchas veces tenemos vienen de no saber, o sea, no nos imaginamos cómo puede ser la película de nuestra vida si hacemos lo que nosotros suponemos que está bien o no hacemos lo que suponemos que está mal. Simplemente, pues muchos hijos, esto no lo podemos evitar, por supuesto, acuden a sus padres o algún familiar para decirles, oye, pues no sé qué hacer, tú dime qué hago. Y luego los papás no se responsabilizan por los consejos que les dieron a sus hijos, porque si no nos permitimos soltar el control, si no nos permitimos soltar la sobreprotección y dejar que el menor se caiga o pues cuántas veces me caí yo de la bicicleta, uy, ni pensarlo. Entonces muchas veces
Yo recuerdo una señora que llegó, pero súper frustrada y eufórica porque su hijo de 14 años todavía se orinaba en la cama, sin saber que precisamente la causa de de ese problema pues eran el control, el sobrecontrol y la sobreprotección que ella y su esposo le daban a su hijo. Por fortuna se resuelven ese tipo de problemas, pero yo creo que si identificamos cuáles son las conductas típicas de un niño o de un joven o de una joven sobreprotegida y en exceso de control, bueno, pues vamos a ver cosas como, creo que se llama orinesis, ¿no? Bueno, que se orinen en la cama muy tarde, ya grandes, o que no puedan dormir con la luz apagada, o que tengan muchos temores, o que no puedan hacer amigos. Todo esto y mucho más son las consecuencias precisamente de su falta de capacidad para aprender a lidiar con situaciones nuevas para ellos. Bien, ¿dónde estamos aquí, señoras y señores? Yo de repente como que me frustro porque no sé dónde estoy ni qué estoy haciendo, etcétera, etcétera, pero con mucho gusto voy a ir a una pausa y regreso. Soy Gilberto Marín y esto es Radioterapia Directo a la Conciencia. Estamos de regreso y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Por el otro lado, queridos amigos, los chicos sobreprotegidos y que viven sus primeros años de vida bajo exceso de control por parte de la familia, por parte de sus padres en este caso, van desarrollando realmente poca responsabilidad. O sea, son menos responsables desde el punto de vista de los expertos. Son menos responsables los hijos que vivieron en un régimen de sobreprotección por parte de papá y mamá o alguno de los dos, que los hijos que vivieron un poquito más libres, digamos la palabra. Y los chicos que viven más libres que comparados con otros muchachos que son sobreprotegidos y que están bajo control, bueno, pues como que los expertos señalan que de alguna manera, déjame checar si estoy bien, a esos hijos los padres sobreprotectores les resuelven sus problemas constantemente. Ya hemos visto que esto es una cosa muy común. Tal vez tú dirás que no lo puedes evitar, porque resolverle el problema a un hijo, bueno, hasta cierto punto, incluye un legítimo sentimiento de orgullo, porque pues a los padres nos gusta muchísimo sentirnos útiles, que somos complemento de la formación de nuestros hijos, y cuando acuden a nosotros es porque confían en nosotros, lo cual no todo el tiempo es así. El hecho de que tus hijos acudan a preguntártelo todo, oye pa, oye ma, no quiere decir solamente que confíen en ti, simplemente no se quieren hacer responsables, han aprendido a no tener que tomar decisiones complicadas y estos niños aprenden a desatenderse y por consiguiente, de acuerdo a los expertos, su capacidad para responsabilizarse
es nula. Ándale, chiquito, diría mi abuela. Entonces, ¿cómo le vas a hacer para que tus hijos sean responsables? No se enseña la responsabilidad. Más bien se aprende a ser responsable dependiendo de ciertas circunstancias. O sea, si no tienes a un papá o a una mamá que está allí constantemente sobreprotegiéndote o controlando tus emociones, tus sentimientos, tus decisiones, pues ¿sabes qué? Vas a tener que hacerlo por ti mismo. Y yo creo, lo he visto, lo hemos platicado muchas veces aquí en el programa, que no hay nada más horrendo para un joven que tener que tomar decisiones propias. Suele ser así. Y entonces esto afecta muchísimo la vida de los jóvenes, de las personas en general, por completo. Y se puede observar cuando el niño, dice la doctora Chiara Fabián, que le cuesta mucho trabajo realizar las tareas que les dejan en la escuela, por ejemplo. Son niños más bien flojos. Suponen que no tienen la obligación y la responsabilidad de terminar y cumplir con sus tareas de la escuela o con sus tareas hogareñas o con los mandados o los recados, qué sé yo, pero como que no son muy responsables. Y esta responsabilidad limitada, como las empresas, ¿no? De responsabilidad limitada. No, esta poca responsabilidad, para decirlo más correctamente, es algo que aprendieron. O sea, no hay que verlo desde otro ángulo. O sea, estamos seguros, debemos estar seguros que la falta de responsabilidad de tus hijos es parte de la educación que recibieron. ¿De quién crees? De ti. O sea, indirectamente uno les enseña a no ser responsables porque los papás hemos decidido muy lindamente resolver los problemas de sus hijos constantemente. Ahora, esto produce, ¿qué crees? Algo muy feo. Produce baja autoestima. Y la baja autoestima tiene muchas consecuencias, muchas de ellas muy lamentables, muy desafortunadas, pero el hecho de proteger de forma exagerada a los hijos conlleva para que los niños se sientan infravalorados en su potencial. ¿Qué quiere decir esto? Les hacen sentir menos. Tú no sabes, tú no puedes, tú quítate, tú cállate. Y entonces yo creo que estarás consciente de que esas palabritas aparentemente de autoridad, como que muchos padres hablan así como que son el ombligo del mundo, ¿no? Yo tengo toda la sabiduría y tú no, tú eres un inútil. O cuando les hacemos creer a los hijos que son la quinta maravilla, que son especiales, que no hay hijo más lindo en este mundo, no hay hijo más lindo. Y entonces también es contraproducente porque cuando no les permitimos experimentar en su propia piel, en su propia experiencia, las consecuencias de sus actos, la responsabilidad de sus decisiones, pues esto hace que el menor se sienta inválido, reducido, disminuido y no lo suficientemente capaz para sobrellevar distintas situaciones que, por decirlo de alguna manera, le quedan grandes. Y lo peor es que aprende a extrapolar este sentimiento a todas las cosas de su vida y su autoestima se ve claramente afectada porque puede pensar, puede llegar a creer que si no es capaz de tener buenas notas o ser inteligente, porque es muy relativo, habría que definir en la escuela qué niños son inteligentes y cuáles niños no lo son. Ahí te lo dejo de tarea. Pero cuando un niño o una persona no se siente inteligente, es porque hay un origen para eso. O sea, no inventé yo no sentirme lo suficientemente capaz o inteligente. No, alguien me lo enseñó o aprendí de alguien.
Esto quiere decir que si un niño sobreprotegido crece con esa, con esa condición de control, pues entonces, ¿qué crees? Va a crecer muy inmaduro, o dicho de otra manera, nunca va a madurar porque va a depender siempre o casi siempre, lo cual pues en este caso resulta lo mismo, pero va a depender mucho de las decisiones que tomen los demás, porque sobreproteger a los hijos, controlar a los hijos va muy ligado a fomentar conductas infantiles. O sea, no sé cómo decirlo, pero muchos jóvenes, incluso ya adultos, no pueden tomar decisiones. Incluso vemos a niños de 25, 28, 30, solteros o sin compromisos o jugando a los noviecitos solamente porque le tienen miedo al compromiso. Y ese miedo al compromiso se puede traducir como un efecto de la propia inmadurez, porque esto hace que los niños, los jóvenes, las niñas sean inmaduras y no tengan conductas acordes a su edad y no evolucionen adecuadamente ni física ni mentalmente. Oh my God. Bueno, pues entonces, dicho lo anterior, yo me permito ir brevemente a la última pausa del programa del día de hoy, queridos amigos, y volver con el colofón de la historia sobre precisamente protección o control con respecto a los hijos. Y aquí se presenta un poquito el efecto erizo, ¿no? ¿Te acuerdas que platicábamos del efecto erizo? Que si te acercas demasiado, pues te lastiman las espinas. Si te alejas demasiado, pues como que te enfrías y te da frío. Y esa es la fábula del erizo, pero en el caso de los hijos funciona más o menos igual. Si te acercas demasiado, pues los echas a perder. Si te alejas mucho, pues también. Entonces ni muy muy ni tan tan. Qué dilema, ¿no? Bueno, regreso. Estamos de regreso. Y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Finalmente, queridos amigos, cuando sobreprotegemos o controlamos a los hijos en lugar de protegerlos, cuidarlos, llevar una especie de control de daños, pero ¿cómo te lo podría decir? Pues normal, saludable. Ya sabemos que tenemos la obligación y la responsabilidad de cuidar de nuestros hijos, pero también debemos de saber que llega un momento en que tenemos que aprender, aunque nos duela, a ir soltando poco a poco, a comprobar de alguna manera que lo que les hemos enseñado está dando resultado, valió la pena, soy buen maestro, soy buen padre, dice uno, porque hemos visto que los hijos responden y que debemos de tener el orgullo, genuino orgullo, de que hemos formado personas de bien. Las personas que sufren de sobreprotección, en este caso los hijos, cargan de temores a los niños, los hace más miedositos, ¿sabes cómo? O sea, aumentan los miedos porque los menores, en este caso, reciben información relacionada con inseguridades, miedos en su entorno, cosas que les pueden pasar si no se cuidan, o hacerles creer todavía peor esto,
hacerles creer que no son capaces de resolver sus problemas porque no saben, ¿no? Entonces, yo creo que la infancia es una época clave donde creamos, de crear, no de creer, esquemas mentales acerca de nosotros mismos, nuestro entorno y la vida en general. Ahora, así como suponemos que alguien cuidó de que nosotros aprendiéramos lo correcto en la vida, independientemente de sus matices, bueno, debemos de también cuidar que nuestros hijos o tus nietos vayan aprendiendo lo que se espera de ellos, porque sabes, muchos padres, los papás que llenan a sus hijos de precauciones, de cuidados, de inseguridades, no te vayas a poner esto, no te vayas a ir para allá, cuídate mucho, uy, qué miedo, y están todo el tiempo con el Jesús en la boca, pues fomentan este esquema muy perjudicial para los jóvenes, para los hijos, porque papá miedoso, mamá miedosa, crean o crían hijos medio miedosos. Yo creo que esto se debe también a que muchas veces no permitimos que los hijos vivan distintas situaciones, no aprenden, pues, no experimentan en carne propia. Yo creo que es muy sabio, aunque muchas veces entiendo que es un poco doloroso para muchos papás, que los hijos experimenten lo necesario cuando tengan que aprenderlo. Y no sé qué ejemplo poner. Yo conocí una vez una pareja muy linda de papás que, ya sabemos, vamos a dibujar la situación, digamos, conocida y normal hasta cierto punto. Un hijo en la escuela primaria, en sexto de primaria, con sus problemas típicos de la pubertad, en donde este chico, bueno, pues quería sobresalir, quería experimentar, un poco atrevido, un poco travieso, si tú quieres, y entonces pues cada rato lo reportaban a su casa. Y la mamá, en este caso, no quiero decir que todas las mamás sean iguales, por favor, pero en este caso la señora se angustiaba demasiado porque había que hacer algo, desde ir a hablar con los profesores o llevar a su hijo al psicólogo o qué sé yo. Mientras que el señor, un poquito más dueño de sus emociones, decía, pues déjalo, está aprendiendo, tiene que aprender, lo cual es correcto. Se puede ver como una falta de respeto hacia la opinión de la mamá de este niño. No, a lo mejor tú estás mal, déjalo crecer, es un hombrecito y bla, 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 bla. Entonces, en ese no ponerse de acuerdo, como que los hijos lo perciben, ¿sabes cómo? Entonces, se llegan a confundir acerca de, bueno, pues mi papá dice que está bien, mi mamá dice que está mal, entonces, ¿qué hago? Y llega el momento en que quedamos atrapados los hijos en esa situación en donde, pues, ¿quién soy? O sea, yo sé que me llamo fulano de tal, pero ¿quién soy? ¿El que decide? ¿El que no sabe cómo decidir? ¿El que pretende que todo el tiempo los demás decidan por mí? O sea, yo creo que queda claro que un exceso de protección equivale literalmente a cortarles las alas a los hijos, así como se oye. Ahora, muchos padres han sido educados con un estilo autoritario, no hay que olvidarlo, y como intento para evitar que sus hijos sufran o pasen por lo mismo que ellos, los sobreprotegen, los sobrecontrolan. Que eso es una historia muy conocida. Yo no quiero que pases por lo que yo pasé, yo no quiero que sufras lo que yo sufrí, yo quiero que tengas lo que yo nunca tuve. ¿Se te hace conocida esa historia? Y como consecuencia, pues los hijos de ahora, creo que muchos niños de ahora crecen sobreprotegidos porque es importante que en base a esto que hemos comentado, si te parece que te identificas con este tema, con este programa, bueno, hay que comenzar a confiar en las capacidades de tus hijos,
independientemente de cuántos tengas y cómo se llamen y en qué nivel de escolaridad están, pero incluso aunque sean adultos, hay que confiar mucho en las capacidades de tus propios hijos. Y ¿sabes qué? Último comentario, deja de criticarlos. Los padres se vuelven criticones, controladores en todo, aun cuando los hijos ya están adultos. Incluso a los hijos de sus hijos pretenden controlarlos como no pudieron hacerlo. Es que tu papá era muy rebelde, tu mamá era muy esto. Bueno, entonces pues me queda más que ir aquí a nuestra página. Ya no tenemos más comentarios, pero déjame ver aquí que tenemos ya para despedirme e invitarte cordialmente para que nos acompañes el próximo miércoles. Quiero agradecer a Araceli Higuera, dice muy buenos días señor Marín, bendiciones. Lili Real, Patricia Reyes, bueno ya lo había comentado. También agradezco muchísimo a Edna Rodríguez, Enrique Orozco Espinosa, Verónica Munguía, Itzel Ávila, Bepoca Mendoza, Verónica Casillas, Janet Espitia, Lili Real, Patricia Reyes, Ana Isabel Medina, Kevin Gallardo y José Luis Fierro. Gracias queridos amigos, gracias queridas amigas por estar con nosotros en esta ocasión. Ojalá que puedan compartir este programa, mandarnos estrellitas. Subiremos inmediatamente el programa completo a YouTube, a mi canal de Gilberto Marín. También ahí pueden suscribirse al canal para que pues seamos más. Mira cuánta familia llegó ahora. Bueno, yo creo que vale la pena. Pásensela bien, que tengan unas muy felices fiestas. Indudablemente que les deseo lo mejor. Yo los voy a ver aquí el próximo miércoles. Yo soy Gilberto Marín, gracias. Y mientras tanto, sean felices, pero sean inmensamente felices, que por cierto sí se pueden.